Todavía recuerdo el clavo. El primero que clavé en la madera que se convertiría en nuestro hogar. Mis manos eran más jóvenes entonces, pero mis sueños eran viejos. Construí esa casa con las palmas encallecidas y noches en vela. Puse los cimientos con esperanza, no con dinero. Cada crujido en las tablas del suelo fue una vez un latido. Y la semana pasada, mi hijo la vendió, a mis espaldas, como si nada. Iba por el pasillo cuando los oí hablar. No sabían que estaba en casa. O quizá no les importaba. Ya ni siquiera trabaja, dijo Tomás con la voz áspera como un cristal roto. Debería estar en una residencia, no acaparando propiedades. Me quedé sin aire, pero no dije ni una palabra. Me quedé allí, a centímetros de la puerta, mirando el marco polvoriento en la pared, el que aún guardaba sus fotos de bebés. Le había quitado el polvo el día anterior. Le sonreía sus caritas. Creía que los había criado bien. No dije nada. No hacía falta. Ese silencio era más fuerte que cualquier pelea. Más tarde esa noche, me sonrió como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera sacado de la vida que construí. Asentí. Me senté frente a él en la mesa y le pasé la sal. Eso es lo que hacen los padres, ¿no? Pasar la sal, incluso con el corazón herido por su propia sangre. Esa noche no pude dormir. Caminé descalzo hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Me apoyé en la encimera y miré por la ventana, hacia la oscuridad. Mi reflejo en el cristal no parecía el hombre que construyó este lugar. Parecía alguien abandonado. Hay un dolor que no hace ruido. Simplemente se instala en tus huesos y espera. A la mañana siguiente, salí y caminé alrededor de la casa. Mi casa. Toqué la barandilla que yo mismo tallé. Pasé los dedos por las ranuras que una vez hice con cuidado. El porche delantero aún tenía la marca de donde Tomás se cayó del triciclo. Tenía 3 años. Lloró, y lo cargué en brazos. En aquel entonces, era su héroe. Ahora solo era una carga con un nombre. Un recuerdo me vino a la mente, no muy fuerte, solo, repentino. Era el día que nos mudamos. Toda la familia tenía pintura en la ropa. Mi esposa, Luisa, se reía. Se había manchado la mejilla de azul. Tomás me ayudaba a atornillar las puertas de los armarios de la cocina. Estaba tan orgulloso que solo tenía el destornillador en la mano. Dijo que quería ser como yo. Ese recuerdo me destrozó más que sus palabras. La gente cree que la traición se da con gritos o portazos. Pero la peor se cuela sigilosamente, como el moho, creciendo donde confiaste en que las paredes se sostendrían. No lo confronté. Todavía no. Ni siquiera le dije que lo había oído. Pero empecé a notar otras cosas. Cuchicheos con su esposa cuando creían que no los veía. Un folleto de comunidades de jubilados dejado en la mesa de centro. La puerta de mi habitación, que antes siempre estaba abierta, poco a poco se fue convirtiendo en una habitación de invitados en mi propia casa. Luego, una tarde, encontré el listado. Impresa, doblada con cuidado y guardada en el cajón de la cocina donde guardaba las llaves de repuesto. La foto era inconfundible. Mi casa. Se vende, barrio tranquilo, estructura original, ideal para una remodelación moderna. Y en la letra pequeña, ya pendiente. Sostuve el papel en mi mano durante mucho tiempo. Fue entonces cuando volví a salir y me detuve junto al viejo roble. El que plantamos el año que nos mudamos. Ya había crecido, con raíces profundas en la tierra. Seguí las iniciales grabadas en la corteza, las mías y las de Luisa, que seguían allí después de tantos años. Murió bajo este techo. Confió en mí para que lo mantuviera en pie. Y lo hice. Hasta ahora. No necesitas alzar la voz para decir que te han traicionado. A veces, el silencio es el grito. Cuando Tomás llegó a casa esa noche, lo miré un buen rato. No me miró a los ojos. Besó a su hija en la cabeza y abrió la nevera. ¿Ya comiste?, preguntó. Asentí. Cerró la nevera. Hablamos luego, ¿vale? Él no sabía que ya había escuchado todo lo que necesitaba. Dicen que nada dura para siempre, pero algunas cosas deberían haber durado más. Una casa construida a mano. El lugar de un padre en la mesa. Una promesa de no vender el pasado sin preguntar. Vendieron la casa. Pero perdieron el hogar. Esa noche tampoco dormí. Fui al garaje y saqué la vieja caja de herramientas.
La misma que usé para construir la estructura de esta casa. La abrí lentamente, como si abriera un recuerdo. El martillo seguía allí. Oxidado. Pesado. Familiar. Y en el fondo de la caja, lo encontré, el primer clavo que había guardado hacía tantos años. Estaba doblado, torcido, inútil para la mayoría. Pero para mí, era la prueba. La prueba de que había estado aquí. De que había construido algo real. Algo que importaba. Lo sostuve en la palma de la mano hasta que salió el sol. Mi mano se cerró alrededor de él y, por primera vez en semanas, supe exactamente qué iba a hacer. No iba a ser ruidoso. Todo iba a estar tranquilo. Pero sería recordado. Vinieron con pasteles. Clara trajo esos de almendra que me gustaban, los que me pidió la primera vez que la recibí en la familia. Se acordaba. O fingía recordarlo. Pude saborear el azúcar incluso antes de que abriera la caja. Tomás tenía esa sonrisa que se le pone cuando cree que está haciendo lo correcto. O cuando sabe que no, pero quiere creerlo. Solo estamos ayudando, papá, dijo Clara, tocándome el hombro como si fuera algo frágil. No me inmuté. Solo miré su mano y luego su rostro. Ese rostro solía ser parte de mi familia. Ahora parecía papeleo. Deslizaron el documento sobre la mesa como si fuera una tarjeta de cumpleaños. Demasiados números. Poco significado. Tomás dijo, hemos tenido una oferta generosa por la casa. La casa. Lo dijo como si fuera solo un edificio. Como si no me hubiera esforzado en cada viga, cada rincón, cada clavo. Como si no hubiera contenido la risa de mi esposa en las paredes. Estarás cómodo el resto de tu vida, añadió. Como si la comodidad fuera lo único que un hombre como yo pudiera desear. Ya habían firmado. El papel no era para mi aprobación. Solo para mi firma. Miré por la ventana. Más allá de la cortina que Clara había dicho una vez que era demasiado anticuada, apareció la cerca de madera, la que construí con mi padre cuando era apenas mayor que Tomás ahora. Recordé cómo me entregaba cada poste como si fuera oro. Como lo medíamos todo 2 veces y aún así a veces nos equivocábamos. Pero la construimos de todos modos. Consuelo, dije en voz baja. ¿Eso es lo que esta casa significaba para ti? No respondieron. Volví al papel. La tinta aún estaba fresca. Mi nombre estaba impreso nítidamente en la línea punteada, esperando a ser borrado. Se hizo un silencio. Largo e incómodo. De esos que se hacen más grandes cuando alguien ya ha dicho su verdad y el resto de la sala tiene que aceptarla. Sé que es difícil, dijo Clara, demasiado rápido. Pero pensamos, que así ya no tendrás que preocuparte. Preocuparse. Ella quiso decir existir. Ella quiso decir mantente fuera del camino. Tomás bajó la mirada y se ajustó la manga. Solo son negocios, papá. Intentamos ser inteligentes con el futuro. El futuro. El mío ya había sido cedido. Al parecer, no tuve que consultarme al respecto. Siempre me dijiste que pensara en el futuro, añadió. Asentí lentamente, como si lo oyera por primera vez. Pero lo recordé. Recordé haberle dicho eso cuando estábamos arreglando el techo juntos y no quería usar guantes. Piensa en el futuro. Quise decir que no te lastimes. No vender el techo sobre mi cabeza. No grité. No lloré. Simplemente doblé el papel por la mitad y se lo devolví. Lo pensaré, dije. Intercambiaron una mirada, de esas que dicen, él no entiende, pero lo hice. Lo entendí perfectamente. Cuando se fueron, no los vi irse. Regresé al garaje y abrí el cajón donde guardaba mis viejos guantes de trabajo. Todavía olían a serrín. A sudor. A algo real. Había un pequeño rasguño en el cuero, de cuando me corté arreglando el armario que Tomás cerró de golpe de adolescente. Le había dicho que tratara las cosas con respeto. Él había dicho que era solo un armario. Algunas lecciones nunca perduran. Esa noche, me senté sola a la mesa de la cocina. La misma mesa donde Luisa y yo nos quedamos despiertas hasta pasada la medianoche, preocupadas por las facturas, los niños, las tuberías rotas. Y aún así, nos reímos. Ahora, el silencio llenó las sillas a mi alrededor. Son solo negocios. Lo repetían como si fuera un escudo. Pero los negocios no crían hijos. No se sientan junto a una cama de hospital.
No ven a alguien dar su último aliento en el hogar que construyeron juntos. Solo el amor hace eso. Y tal vez la memoria. Me quedé mirando la misma mesa y le susurré a nadie, entonces supongo que el amor ya no tiene cabida aquí. A veces, la traición no viene con un cuchillo. A veces, llega con una sonrisa y un contrato. A la mañana siguiente, caminé por el perímetro de la casa. Lentamente. Volví a contar las tablas de la cerca. 36. Igual que siempre. En la esquina trasera, uno de los postes estaba suelto. Lo presioné. Cedió un poco, como si ya no quisiera sostenerse. Yo tampoco. Pero me quedé allí de todos modos, con la mano apoyada en la vieja madera y los ojos en el horizonte. Porque a veces nos aferramos a las cosas, no porque sean útiles, sino porque recuerdan quién eras. Y porque no estás listo para dejar de ser esa persona. Aún no. Me desperté antes del amanecer y me senté en la cocina con un café que no terminé. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, como si la casa estuviera esperando que algo sucediera. O tal vez ya lo supiera. En cuanto abrió la oficina, caminé hasta el edificio del abogado sin avisar a nadie. Sin una salida dramática. Sin maleta en la mano. Solo el sonido de mis zapatos sobre el pavimento y algo latiendo con firmeza en mi pecho. Parecía joven. Demasiado joven para comprender el peso de cosas así. Pero escuchó. Y eso fue suficiente. No he firmado nada, dije. Están avanzando como yo, pero no lo he hecho. Él asintió, golpeando el borde de su bolígrafo. Quiero cambiar mi testamento. Arqueó una ceja. ¿A qué, exactamente? Me incliné hacia adelante, con voz tranquila pero segura. No les des nada de lo que esperan. Pero no se lo digas todavía. Sonrió, una pequeña sorpresa. Tal vez pensó que los viejos simplemente se desvanecen en silencio. No me desvanezco. Regresé a casa antes de que nadie se diera cuenta de mi ausencia. Tomás estaba trasteando con algo en el garaje. Clara estaba en la cocina, tarareando. Había empezado a etiquetar cajas que no le pertenecían. Levantó la vista y sonrió. Te va a encantar. Estoy pensando que podríamos convertir la habitación de invitados en una oficina. Quizás alquilársela a alguien joven. Así mantendremos la energía fresca. Le devolví la sonrisa. Suena moderno. Ella no vio el cambio en mis ojos. No vio cómo mi silencio había cambiado de forma. Más tarde esa noche, Tomás mencionó una jornada de puertas abiertas. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo. El domingo por la tarde, dijo. Nada demasiado formal. Solo algunas parejas interesadas. No es necesario que estén presentes, obviamente. Claro, dije. Ya lo tienes controlado. Sonrió, aliviado. Supongo que pensó que me estaba rindiendo. Revolví el té y asentí de nuevo. Pero esa noche comencé a empacar. No todo. Solo lo suficiente. Las cartas viejas de mi esposa. El martillo de mi padre. Un libro que le leía a Tomás cuando era tan pequeño que podía subirse a mi regazo sin vergüenza. Empaqué las cosas que aún me recordaban. No porque me iba. Porque lo eran. Abrí el armario y encontré la franela que Luisa me compró el año que enfermó. Aún conservaba el aroma a lavanda. La doblé lentamente, manga por manga. Esa camisa había vivido más momentos auténticos que ninguno de ellos en los últimos 5 años. La gente solo valora sus hogares cuando siente que los va a perder. Y a veces, la gente solo ve tu valor cuando está escrito en un testamento. Ese pensamiento me acompañó mientras me sentaba en el borde de la cama, la que una vez compartimos. Me dolía la espalda, pero no me acosté. No quería descansar. Quería resolución. El viento golpeaba la ventana como un silencioso recordatorio. Nada ruidoso. Solo el mundo preguntándome si estaba seguro. Era. Tomás vino a verme a la mañana siguiente. Llamó una vez y abrió la puerta antes de que pudiera responder. Te levantas temprano, dijo. Me giré un poco. No pude dormir. Se apoyó en el marco de la puerta como solía hacer cuando pedía dinero. ¿Te parece bien la jornada de puertas abiertas? Te lo dije. Está bien. Bajó la mirada. Se rascó la nuca. Sé que es raro. Pero esto es bueno. Pensamos a largo plazo. Todos ganan.
Asentí de nuevo, porque las palabras ya no eran la moneda entre nosotros. No eran reales. Se fue con un suspiro de satisfacción. Un hombre orgulloso de la facilidad con la que su padre se dio. Pero no lo había hecho. Volví al taller esa tarde. El martillo estaba donde lo dejé. Todavía desgastado. Todavía mío. Hay una fuerza que no grita. Aguanta la respiración, espera y luego se mueve cuando más importa. A veces los planes más silenciosos son los que tienen mayor peso. Esa noche, encontré la llave vieja en el cajón. La original. La primera copia que se hizo cuando la casa finalmente fue nuestra. Lo sostuve en la palma de la mano hasta que se calentó. Hasta que me recordó quién era yo y a quién habían olvidado. Hay una diferencia entre una casa y un hogar. Y entre el silencio y la entrega. No había firmado nada. Pero ya me tenían descartado desde hacía mucho tiempo. Y ese fue su error. Porque los que borras en silencio, son los que regresan sin avisar. La tierra estaba más seca de lo que recordaba. Más dura. Como si no quisiera soltarse. Pero seguí cavando. Cada raspadura de la pala era como desenterrar el tiempo. No solo tierra, sino años. Capas de decepción. Estaciones olvidadas. Amor que una vez floreció y luego se secó en los bordes. No dije ni una palabra cuando Clara salió y se cruzó de brazos. «Te vas a lastimar la espalda», murmuró. No la miré. No le expliqué nada. Mi silencio antes la preocupaba. Ahora solo la molestaba. Déjala que se enoje. Ella regresó adentro sin esperar respuesta. El limonero no había crecido mucho, pero sus raíces se habían extendido. Recordé haberlo plantado el año en que Luisa y yo pagamos la hipoteca. Lo regamos juntas. Decía que sería bueno para la tierra y para el alma. Ese día enterré una pequeña caja de hojalata debajo. No porque pensé que lo necesitaría. Pero una parte de mí temía que pudiera hacerlo. Escarbé hasta que el metal brilló. El borde de una esquina, terco y medio oxidado. Me temblaban los dedos al levantarlo. La tapa crujió. Dentro había recibos viejos, copias notariadas, formularios de impuestos y una foto de Luisa con Tomás en brazos cuando era bebé. Su sonrisa no se había borrado. La mano de él buscaba su rostro. Limpié la suciedad de la tapa y la llevé adentro sin decir palabra. Lucía me vio por la ventana. Fue la única que no fingió que ya había desaparecido. Esa noche, me senté con la caja en la mesa de la cocina mientras los demás se reían en la sala. No los invité. No les di explicaciones. Lucía entró descalza y silenciosa, como siempre hacía cuando percibía que necesitaba compañía. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Prueba», dije. Ella inclinó la cabeza, curiosa. «¿De qué?». «De amor. De trabajo. De cosas que olvidaron que les di». Revisó los papeles con cuidado. No se apresuró. No me pidió que le explicara cada documento. De alguna manera, lo entendía sin necesidad de todas las respuestas. «¿Saben de esto?», susurró. «Aún no». «¿Se lo dirás?». Hice una pausa. Luego cerré la tapa. Algunas verdades son más pesadas cuando se callan. Me miró con la mirada fija. «Estoy de tu lado». Yo le creí. Esa noche, me ayudó a escanear los documentos. Sus deditos pulsaban botones mientras yo le pasaba las páginas. Trataba cada papel como si fuera importante. Como si yo fuera importante. A la mañana siguiente, volví a estar bajo el limonero. El agujero seguía allí. Vacío ahora. Pero no hueco. Me había devuelto algo. La pala se apoyó en el tronco y la dejé allí. Un símbolo que quizá aún no entiendan. Más tarde esa tarde, Clara pasó a mi lado en el pasillo. «Estás dejando rastros de suciedad por toda la casa». «Lo limpiaré», dije. Me miró fijamente. No con preocupación. Con distancia. «Estás actuando extraño». Asentí. «Probablemente». Estuvo a punto de decir algo más. Luego se alejó. El jardín lo supo antes que ellos. Siempre lo había hecho. Sabía dónde depositaba mis esperanzas. Dónde escondía mis miedos. Sabía la diferencia entre soltar y que me arrebataran. Lucía volvió a reunirse conmigo esa noche.
Nos sentamos en el porche y vimos cómo el sol se derretía tras el tejado. ¿Se lo dirás pronto?, preguntó. Pronto, dije. ¿Y si se enojan? Negué con la cabeza. La ira surge con facilidad cuando la verdad llega tarde. Apoyó la cabeza en mi brazo. Creo que el árbol te extrañó. Sonreí. Hay un tipo de memoria que solo los árboles y los niños conservan. Esa noche, volví a abrir la caja. Saqué la foto de Luisa y Tomás. Me quedé mirando su sonrisa. La forma en que lo abrazaba sin necesidad de agradecimiento. Susurré, no habrías dejado que me trataran así. Y por un segundo, la imaginé susurrándome. Luego coloqué la foto en mi mesita de noche. No porque necesitara el pasado, sino porque necesitaba que ella viera lo que estaba a punto de hacer. Algunas cosas no pueden enterrarse para siempre. Y algunas raíces crecen más fuertes en el silencio. Irrumpió por la puerta como una tormenta intentando asustar y hacer que las paredes se derrumbaran. ¿Vendiste la casa? Su voz resonó por todo el pasillo. No me levanté de la silla. Ni siquiera me giré. ¿Lo vendiste sin decirnos nada? Dejé que el silencio se instalara antes de responder. Vendí mi casa. Parpadeó, sorprendido por la palabra. Mi. No es nuestro. No es de la familia. No es lo que habían heredado antes de que yo me enfriase. ¿Olvidaste quién lo construyó?, dije. Se rió, con amargura. No estás pensando con claridad. Finalmente me giré para mirarlo. Al contrario, dije. Pienso con claridad por primera vez en años. Parecía más pequeño en ese momento. O tal vez simplemente había dejado de encogerme. Detrás de él, Clara estaba de pie con los puños apretados. Su voz temblaba, no por tristeza, sino por la pérdida de control. ¿Nos estás castigando? No. Me puse de pie. Te lo estoy recordando. Los papeles ya estaban firmados. La escritura se había transferido. La casa ya no les pertenecía, ni a ellos, ni a mí, ni a ninguno de los sueños que abandonaron cuando dejaron de preguntarme cómo estaba. Había sido mío. Y ahora ya no era de nadie. Esa comprensión suavizó algo dentro de mí. Como si por fin pudiera respirar. No lo aceptaron fácilmente. Tomás caminaba de un lado a otro por la sala, llamando a un amigo abogado. Clara probó primero la culpa, luego las lágrimas, luego el silencio. Pero no vacilé. El comprador era real. La transacción fue definitiva. El nombre en los documentos era solo mío. No se comparte ninguna firma. Ningún detalle olvidado. Se encontraban en las ruinas de un castillo que nunca ayudaron a construir. Y lo recorrí una última vez, solo. Cada habitación susurraba viejos sonidos, la risa de Lucía al final del pasillo, el tarareo de Luisa desde la cocina, mi martillo golpeando clavos hasta altas horas de la noche. Las paredes aún me recordaban, aunque mis hijos no. Lucía me encontró en el garaje. Estaba guardando unas cajas, sobre todo herramientas y fotos antiguas. Ella me miró, insegura. ¿De verdad te vas? Asentí. ¿Pero a dónde irás? Un lugar más pequeño. Más tranquilo. Ella dudó. ¿Y yo? Puse mi mano sobre su hombro. Vendrás a visitarme. Si quieres. Ella me abrazó más fuerte de lo que esperaba. Esa noche, dejé las llaves en el mostrador y salí antes del amanecer. No esperé otra confrontación. No les debía más escenas. La dignidad no alza la voz. Se va cuando ya no lo ignoran más. Una casa no son solo paredes y pintura. Es el lugar donde alguien se acordó de dar las gracias. Donde se vivió el esfuerzo. Y donde el amor no se dio por sentado. No perdieron una casa. Perdieron el último pedazo de mí que asumieron que les pertenecía. Cuando Tomás me llamó 3 días después, su tono había cambiado. Más tranquilo. Casi, aturdido. ¿Entonces eso es todo? No respondí de inmediato. Entonces dije, siempre pensaste que nunca me iría. Una pausa. No pensé que lo harías así. ¿Cómo esperabas que lo hiciera? Él no respondió. Luego, en voz baja, ¿estás bien? Estoy bien. El silencio se extendió entre nosotros como un hilo fino. No quise decir todo lo que dije el otro día, murmuró. No importa, dije. Ya lo dijiste en serio.
Hay verdades que solo se escuchan cuando la casa está vacía. Disculpas que resuenan con más fuerza cuando ya es demasiado tarde. Él no dijo adiós. No le pedí que lo hiciera. Ese fin de semana, deshice las maletas en mi nuevo hogar. Un pequeño alquiler, cerca de un parque, lo suficientemente tranquilo como para volver a oír a los pájaros. Preparé café en silencio. Enmarqué la foto de Luisa sobre el escritorio. Dejé mis herramientas en un rincón como si fueran viejos amigos esperando un propósito. Mantuve la caja de hojalata cerca de la ventana, donde la luz del sol pudiera tocarla. El legado no es lo que dejas atrás. Es lo que llevas contigo, en silencio, cuando a nadie se le ocurre detenerte. Lucía llamó más tarde esa noche. Todavía están en shock, dijo. Ya lo superarán, respondí. ¿Abuelo? Sí. Todavía estoy de tu lado. Cerré los ojos. A veces, una sola voz basta para recordarte que no estás loco. Que tu historia aún importa. Que tus decisiones, aunque silenciosas, nunca fueron débiles. La fuerza no siempre suena como un trueno. A veces suena como una puerta que se cierra suavemente, y nunca más se abre. El almacén olía a serrín y a viejas promesas. El apartamento de arriba no tenía nada más que un colchón en el suelo, una silla con patas desiguales y una ventana que crujía cuando pasaba el viento. Pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía de nuevo a algún lugar, incluso aunque las paredes estuvieran vacías. El silencio no tuvo eco. Se asentó. Solía trabajar ahí abajo. Hace años. Cargando cajas, arreglando estantes, reparando goteras que nadie más notaba. Era el tipo de trabajo que no necesitaba aplausos, solo manos que no paraban de moverse. Ahora, me contenía la respiración como un secreto. Como si me recordara mejor que mi propia familia. Una tarde, Lucía llamó a la puerta con un recipiente de sopa envuelto en un paño de cocina. Cruzó el umbral como si entrara en una capilla. ¿De verdad vives aquí? Asentí. Miró a su alrededor, se sentó en el colchón y abrió la sopa. Llenó la habitación con el olor a ajo y comino, cosas que sabían a cariño, como si alguien aún recordara cuánto me gustaba. No me preguntó por qué me fui. Ya lo sabía. Esa noche, volvió. Y la siguiente. Cada vez con algo pequeño. Una segunda cuchara. Una manta doblada. Uno de sus dibujos escolares pegado con cuidado a la pared. No los entiendo, susurró una noche, con las piernas cruzadas y la cabeza apoyada en el colchón. ¿Les diste todo? No respondí de inmediato. Mis ojos estaban fijos en el techo. En la bombilla parpadeante que zumbaba suavemente. Les di demasiado, dije finalmente. Y no les pedí nada. Ese fue mi error. Ella me miró como si estuviera tratando de entender un acertijo. ¿Pero no es eso lo que hacen los buenos padres? Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era trágico como los niños pequeños aprenden a considerar el sufrimiento una virtud. Ser bueno no significa ser invisible. Ella asintió lentamente. Hubo una pausa. Luego dijo, creo que odio cómo hablan de ti. Como si ya te hubieras ido. Todavía estoy aquí, dije. Pero no en su historia. Eso me golpeó más fuerte de lo esperado. Unas noches después, trajo una radio pequeña. Vieja y polvorienta, pero funcionaba. Nos sentamos a escuchar canciones que no había escuchado en años. Canciones que Luisa tarareaba mientras removía lentejas o tendía la ropa. Por un instante, casi pude volver a oler su pelo. Sentí el ritmo de antaño, cuando la vida era sencilla y el amor no tenía condiciones. Lucía bajó el volumen y apoyó la cabeza en mi brazo. Solías reír más, dijo en voz baja. Cerré los ojos. Solía tener a alguien con quien reírme. Ella tomó mi mano. Por un instante, el colchón no se sintió tan bajo. La habitación no se sintió tan vacía. Vi un recuerdo que no había tocado en años. Luisa me entregó un sobre desgastado con nuestro primer recibo de alquiler. Sonrió como si fuera un trofeo. Prueba de que lo habíamos logrado por nuestra cuenta. Ya verás, susurró, algún día este lugar parecerá un palacio. Y así fue. Porque construimos los muros con sacrificio. No con cemento. Solía pensar que el silencio era una forma de fuerza. Ahora me pregunto si fue solo una forma silenciosa de desaparecer. Lucía se incorporó y miró la pared donde su dibujo ondeaba levemente con la brisa que entraba por la ventana rota.
Se arrepentirán algún día, dijo. Quizás, respondí. Pero el arrepentimiento no reconstruye lo que quemaron. Ella no discutió. Ella simplemente se sentó más cerca. Esa noche, le preparé una cama junto a la mía con mantas extra. Se quedó allí toda la noche, respirando lenta y pausadamente, como si el pasado aún no la hubiera tocado. Cuando me desperté, el sol se derramaba a través de las persianas rotas en largas líneas doradas. Y por primera vez desde que salí de aquella casa, sentí algo extraño. Paz. No porque se acabó. Pero como ya no me quedaba nada para darles, ellos no me lo podían quitar. Y aún así, tuve suficiente para un plato más de sopa, una noche más de música, una historia más susurrada a un niño que se negaba a olvidarme. A veces las habitaciones más pequeñas albergan las verdades más grandes. Y a veces, los muebles que más necesitamos son solo una voz que dice: te veo. Sigo aquí. Pero sabía que este silencio no podía durar. Aún no habían oído la puerta cerrarse detrás de mí. Pero lo harían. Solía soñar con el sonido de los martillos resonando en las paredes. Ahora solo oigo el crujido del papel, fino y definitivo. Nos sentamos en aquella fría notaría como extraños esperando una tormenta. Sin abrazos. Sin palabras. Solo el peso de lo que habíamos hecho, y de lo que no. Lucía sostenía el sobre en sus manos. Le había pedido a ella que fuera ella quien lo leyera. No porque quisiera hacerles daño. Pero porque quería a alguien que todavía recordara quién era yo antes de olvidarme. Sus dedos temblaron cuando lo abrió. Me miró una vez. No para pedirme permiso, sino para pedirme fuerza. Y luego leyó. A los niños que crié con 2 manos y una sola columna. Silencio. Incluso el aire dejó de moverse. Vendiste el símbolo de mi vida sin preguntar. Olvidaste que las cosas hechas a mano también llevan el alma. Clara se removió en su asiento. Tomás apartó la mirada. No doy nada a quien no me devuelve nada. Esa frase cayó como un martillo. Un suave jadeo de Clara. La mandíbula de Tomás se tensó, pero aún así, no dijo nada. Los vi a ambos. 2 adultos que una vez lloraron en mis brazos, ahora parpadean como si no reconocieran la voz en la página. El arrepentimiento no viene con sonido. Aparece en el espacio entre los latidos del corazón. Y lo sentí entonces, no como venganza, sino como justicia. La voz de Lucía se suavizó. Pero ella siguió adelante. A Lucía, que se acuerda. Su mano empezó a temblar. El resto de mi historia, el pequeño terreno junto al río, los diarios, los ahorros, son tuyos. Oí que alguien contenía la respiración. Esa tierra, aquella donde Luisa y yo plantamos árboles que nunca vimos crecer. Donde enterramos sueños y bailamos descalzos en el barro primaveral. Ese era el corazón de todo. Y pertenecería a alguien que aún llevara el sonido de nuestra risa. Clara se levantó. Lágrimas en la cara. No dijo nada, simplemente salió. Tomás se quedó sentado. Miró al suelo como si tuviera respuestas. Pero no vino nadie. Me volví hacia él. ¿Recuerdas lo que había debajo de esa tierra? Él no me miró. ¿Recuerdas el columpio que te construí? El que até a la vieja ceiba. Todavía nada. Lo construí con un brazo en cabestrillo, dije en voz baja. Porque lloraste cuando te dije que esperaras. Finalmente me miró a los ojos. Decidiste no recordar. Por eso perdiste. Él no discutió. Porque en el fondo, él lo sabía. La gente piensa que un testamento es solo una lista de cosas. Pero no lo es. Es la última oportunidad de decir la verdad y que se escuche sin interrupciones. Lucía dobló la carta y la colocó sobre la mesa. Sin aplausos. Sin caos. Solo silencio. Después de que se fueron, ella se quedó. Sus dedos volvieron a rozar las palabras. ¿Lo decías en serio?, me preguntó. Cada palabra. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. No lo quiero porque sea valioso, dijo. Lo quiero porque es tuyo. ¿Y eso? Eso rompió algo dentro de mí que no sabía que aún mantenía cerrado. Cuando alguien te recuerda plenamente, susurré, se convierte en tu legado. Ella vino a sentarse a mi lado. La casa era solo de madera, dije. Pero la tierra nos recuerda. Nos sentamos así por un rato. No hablar.
Solo una respiración lenta compartida entre dos personas que sabían lo que significaba perder y lo que significaba seguir siendo encontrado. Ese sobre nunca fue solo papel. Fue mi último clavo, clavado en el silencio que me había enterrado. No por enojo. Pero en verdad. Algunas cosas tienen que revelarse en público. Para que la vergüenza finalmente pueda encontrar su lugar. Miré la carta. Y me pregunté si cuando se acuesten en la cama esta noche, pensarán en el columpio. De Old Seiba. Las manos que construyeron todo aquello de lo que se alejaron. El arrepentimiento no necesita respuesta. Solo se necesita silencio para que resuene. Y la habitación estaba llena de ello. Tomás fue el primero en pararse en la puerta. Luego, Clara, unos pasos detrás. Sin séquito. Sin papeles. Solo ellos. Había pasado una semana desde la lectura. Desde que el silencio cayó como una cortina. Y ahora allí estaban, dentro del viejo almacén que todavía olía levemente a aserrín y arrepentimiento. Al principio no dije nada. Solo les dejé mirar a su alrededor. Les dejé sentir el eco de lo que habían revelado. Tomás pasó la mano por el borde del viejo banco de trabajo. No sabía qué significara tanto para ti, dijo finalmente. Pensé que era solo una casa. Solo una casa. Lo miré a los ojos. Ese es el problema, dije en voz baja. No pensaste nada. No se inmutó. Solo asintió una vez, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Clara se quedó allí con los brazos cruzados, como solía hacerlo cuando estaba nerviosa de niña. Como si quisiera empequeñecerse. Lo siento, dijo. De verdad. No estaba pensando con claridad. Tenía miedo. Pensé que estabas. Ella se detuvo. La dejé en silencio. Ella pensaba que yo estaba viejo. Débil. Agotado. No vale la pena preguntar. No vale la pena recordarlo. No hablé con enojo. No lo necesitaba. No te disculpas para arreglar el pasado, dije. Te disculpas para evitar que el daño se extienda a lo que viene. Tomás miró al suelo. Clara se secó los ojos. Había un taburete viejo cerca de la pared, uno que había construido cuando Lucía aún estaba en la escuela. Solía sentarse en él con su cuaderno de dibujo mientras yo trabajaba. Tomás lo tocó. Ligeramente. Como si aún pudiera contener su voz. Recuerdo cuando construiste eso, dijo. Pasaste horas lijando las patas a mano. Te pregunté por qué no usaste la máquina. Y yo os decía, dije, que las cosas hechas a mano llevan el alma. Cerró los ojos. Lo olvidé, susurró. Lo olvidé todo. La memoria no se trata solo del pasado. Es como protegemos lo que amamos. El olvido, esa es la primera traición. Clara se acercó más. Extraño el sonido del martillo, dijo. ¿Y cómo tarareabas cuando trabajabas? Yo también lo hice. Pero la memoria sin acción es solo nostalgia. Tuviste todas las oportunidades de volver aquí, dije. Para preguntar. Para ver. Pero esperaste hasta que se acabó. El labio de Clara tembló. No pensamos que te perderíamos. No me perdiste, dije. Me dejaste ir. Tomás asintió lentamente. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Esa era la pregunta que ambos tenían en la cara. No se trataba de la herencia. No se trataba del testamento. Sobre nosotros. Sobre si algo roto puede todavía mantenerse en pie. Algunas cosas, dije, una vez rotas, no se reconstruyen. Pero aún puedes aprender a no romper la siguiente. Miró a Clara. Luego volvió a mirarme a mí. No queremos perderte. Entonces deja de tratar el amor como una transacción. Silencio. No incómodo. No enojado. Simplemente honesto. Hay un tipo de silencio que cura. Cuando nadie habla porque finalmente no queda nada tras lo que esconderse. Ahí es donde estábamos. Tomás caminó hacia la puerta. Se dio la vuelta. Me gustaría visitar la tierra del río algún día, dijo. Lucía tiene la clave, respondí. Pregúntale. Pero no te presentes sin más. Prepárate para ver lo que te perdiste. Él asintió. Se fueron sin decir otra palabra. Me quedé atrás por un momento. La luz que entra a través de las grietas del techo pintó líneas a lo largo del banco.
Me senté en aquel viejo taburete que tanto le gustaba a Lucía. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso. A veces el cierre no viene con el perdón. Viene con comprensión. Y la comprensión, ahí es donde comienza la curación. Antes construía casas con un martillo. Ahora construyo la paz con el silencio. Lucía y yo estábamos en la orilla del río esa mañana. El mismo recodo donde el agua siempre sabía a dónde ir, incluso cuando yo no. Había llovido la noche anterior, lo justo para que la tierra se ablandara y se volviera dócil. Llevaba el limonero en brazos como si fuera algo sagrado. La vi arrodillarse sin decir palabra. La misma chica que una vez dibujó monstruos en mis viejos planos, ahora hundía sus manos en la tierra donde mi vida había empezado a terminar. Me uní a ella. No porque necesitara ayuda, sino porque quería estar presente cuando algo honesto finalmente se arraigara. ¿Por qué un limonero?, preguntó. Su voz era suave. Ya sabía la respuesta. Pero preguntó de todos modos, como hacen los niños cuando quieren oír hablar a tu corazón. Porque cuando crezca, dije, recordarás que echar raíces lleva tiempo. Y algunas cosas, una vez bien plantadas, no caen fácilmente. Ella sonrió. No la sonrisa de alguien feliz, sino la de alguien que comprende. Ese tipo de sonrisa significa más. Nos sentamos un buen rato después de plantar el retoño. Observamos el río pasar. Sin escuchar nada. Le conté sobre la primera vez que traje a Luisa aquí. Sobre cómo bailamos descalzas en el barro. Sobre la vez que grabé nuestras iniciales en una roca que probablemente aún esté enterrada bajo la maleza. Me escuchó como debe hacerlo una hija, no solo oyendo, sino agarrando. Lo regalaste todo, dijo en voz baja. No, susurré. Lo devolví al lugar de donde vino. El río no necesitaba respuesta. Simplemente seguía fluyendo. Más tarde, encontramos un trozo de madera vieja junto a la cerca. Desgastado. Partido por la mitad. Casi lo dejo ahí, pero Lucía lo recogió. Podríamos hacer un banco, dijo. Así lo hicimos. 2 clavos oxidados. Un trozo de cuerda. De esas cosas que nadie vendería, pero en las que cualquiera podría sentarse. Cuando terminó, sacó un pincel pequeño de su bolso y pintó una palabra en el asiento. Gracias. Lo miré durante mucho tiempo. Esa palabra. Solo eso. No lo siento. No me perdonas. Gracias. A veces lo único que queda por decir es gracias, al dolor, a la gente que se fue, a las lecciones que te quitaron todo antes de darte algo a cambio. No hablamos mucho después de eso. No quedaba nada que explicar. El árbol se erguía erguido en la tierra detrás de nosotros. Frágil, pero anclado. No necesitaba florecer todavía. Solo necesitaba estar allí. Cerré los ojos y dejé que el sol me calentara la cara. En algún lugar detrás de mis costillas, algo se asentó. El legado no es lo que dejas atrás. Es lo que sigue creciendo después de que dejas de necesitar mirar. Y en ese silencio, supe. Algunas raíces no necesitan ser profundas para mantener todo en su lugar. El viento todavía recuerda mi nombre. A veces me siento en el banco, no por costumbre, sino por algo más tranquilo. Una especie de paz que no exige atención. Simplemente me deja respirar. Ya no estoy triste. Simplemente estoy, llena. Lleno de las manos que una vez construyeron la casa. Las mías, las de Luisa. Incluso las de Diego, cuando aún era lo suficientemente pequeño como para creer que podía arreglarlo todo. Cierro los ojos y aún siento la veta de la barandilla de la escalera. Todavía oigo el eco en el pasillo los domingos por la mañana. Todavía veo a Lucía en el patio trasero, riendo mientras intentaba perseguir una sombra. Lo vendieron todo. Las paredes. El techo. El jardín. Incluso el buzón, como si borrar mi nombre pudiera borrar lo que vivimos allí. Pero no podían vender como Luisa tarareaba mientras tendía la ropa. Ni cómo olía la cocina después de llover. Ni cómo Diego se acurrucaba junto a la chimenea fingiendo que no le temía a los truenos. Vendieron las paredes, pero no pudieron vender los recuerdos. Vendieron el techo, pero no pudieron tocar las raíces. Lucía me preguntó una vez si me arrepentía de haberlo dejado atrás. La miré, luego miré el limonero, que había crecido un poco más desde que lo plantamos. Dije que no. No, susurré. Porque algunos heredan dinero.
Otros heredan memoria. Los afortunados saben cuál dura más. Ella asintió. Y eso fue suficiente. Hubo una época en que pensé que un legado significaba tener tu nombre en algo importante. Una empresa. Una escritura. Un edificio que dijera, él estuvo aquí. Pero los nombres se desvanecen. La tinta se desvanece. El cemento se agrieta. El amor no lo hace. La gente que construye con amor no necesita placa. Solía querer que Diego me viera. Que me comprendiera. Quizás incluso se sintiera orgulloso de mí. Pero ahora he aprendido algo más dulce. Hay cosas que nunca se ven. Solo se sienten. A veces, el silencio es la única prueba de que alguna vez importaste. Lucía vino de visita la semana pasada. Trajo limonada, de esas demasiado dulces, como las hacía su abuela. Se sentó a mi lado en el banco, balanceando ligeramente las piernas como cuando era niña. El viento era suave ese día. Se movía entre las ramas sobre nosotros como si hojeara un libro viejo. Ella no dijo mucho. No lo necesitaba. Después de un rato, susurró, no creo que lo entiendan. Lo sé, dije. Pero yo sí, añadió. Y esa era la herencia que a mí me importaba. El río sigue fluyendo. El árbol sigue creciendo. Y a veces, cuando cierro los ojos, juro que oigo la voz de Luisa en la brisa, diciéndome que hice lo correcto. No perdí la casa. Recuperé la casa. Déjenles quedarse con los ladrillos. Mantuve el significado.